El Economista, podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una edición más del Coffee Break, ese espacio donde platicamos del mundo del trabajo. Básicamente echamos chismecito, como si fuera acá el pasillo de la oficina. Mi nombre es Gerardo Hernández y estoy junto con Felipe Morales, mi compañero. Vamos a platicar de un tema muy interesante. Felipe, ¿cómo estás? Hola, Gerardo. Muy buenas tardes y gracias a todas las personas que nos escuchan en esta nueva entrega. Acompáñenos en los siguientes minutos porque hoy vamos a platicar sobre un tema que siempre ha sido relevante, pero del que llevamos pocos años hablando, sobre la salud mental en el trabajo. ¿Por qué es importante darle voz a este tema? ¿Cómo puede afectarnos el entorno laboral en este aspecto de nuestras vidas? Estas son algunas de las grandes interrogantes que intentaremos responder hoy, así que quédense con nosotros. Oye, sí, este tema de la salud mental que me pongo a pensar, o sea, va más allá de esto de medio ansiedad, ¿no? Sí, claro, me estresé. Sino, bueno, la verdad es que es otra pandemia prácticamente. Es un tema que debemos prestar mucha atención. ¿Ustedes saben qué hay detrás, por ejemplo, del estrés laboral? Porque la verdad yo no, pero la que sí lo sabe. Pero te estresas. Pero me estreso, claro, lo percibo, ¿no? Pero para hablar justo de esto, Felipe, hoy nos acompaña Yunue Cárdenas. Ella es coordinadora del Hub de Afor Health y fundadora de la firma Mentalizing. Yunue, ¿cómo estás? Bienvenida. Oigan, pues ha sido un placer encontrarme en este pasillo de trabajo con ustedes para hablar de estos temas. Muy contenta de estar por acá. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenida, Yun. Muchas gracias. Oye, Yun, pero antes de entrar de lleno, sí me gustaría que nos platicaras, porque es parte como de esta dinámica que tenemos con los invitados. ¿Tu primer empleo? ¿Cuál fue tu primer empleo? Sé que has tenido mucha experiencia laboral, pero ¿cuál fue la primera? Bueno, pues sí, yo creo que ahí, por ejemplo, yo recuerdo que tuve la oportunidad de empezar a trabajar antes de terminar la carrera. Y empecé a trabajar para una empresa que seguro ya no existe, porque ya no existe la mitad de lo que sostenía. Ustedes ubican, yo siempre les decía, los viene de los aviones, ¿no? Los que hacen como sí. Son los operadores de aeronáutica, ¿no? Digamos que hacen los cálculos, que tienen más funciones, digamos, que de solo tener los banderines naranjas y decirle al avión por dónde, ¿no? O sea, sí tienen muchos conocimientos matemáticos. Pues yo trabajaba para una empresa que se dedicaba a dar servicios de apoyo en tierra, así se llamaba, SEAT. Todo el mundo pensaba que trabajaba yo para la automotriz. Para la automotriz, ¿no? Y claro, en realidad ellos trabajaban para Mexicana de Aviación y Aeroméxico, eran los dos clientes principales. Wow. Entonces, pues ese fue mi primer trabajo y entrar. ¿Pero hacías los aviones o...? No, de reclutar. Justo entré al área de recursos humanos a reclutar ese tipo de perfiles que son muy especializados, a las personas de limpieza que les llamaban las palomas por el traje, ¿no? Que eran las chicas que llegaban a limpiar el avión. Y pues eso, ¿no? Era como servicios literal de soporte y de apoyo. Qué interesante. Y bueno, pues entrar de lleno a un mundo donde entras con un pase especial, eso me hace sentir muy importante a mis 19 años. Pero claro, un pase al duty free, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, sin tener que viajar. Oye, vuelos gratis, ¿no? No, bueno, sí, pero de trabajo. Me tocó hacer evaluaciones de clima laboral. Siempre, no sé por qué, a mí me tocaba visitar por primera vez Guadalajara. Si mi primera ciudad de salida siempre era te vas a Guadalajara. Y estuve yendo mucho por muchas vicisitudes de trabajo. Primero como para trabajar para los aviones y después trabajé en aduanas. Entonces regresé desde otra posición. Wow, pero me la pasé en los aviones. Oye, pero sí es padre porque entonces has estado en la parte de los aeropuertos donde la gente común no entra. Exacto. Uno no pisa la pista, bueno, salvo que te toque llegar en bajar en una escalinata del avión, ¿no? Y ahí pisas. Claro. Pero generalmente no es algo donde la gente tiene acceso. No, y eso de verdad que lo disfruté mucho porque sí es como otro mundo, donde sabes que estás en territorio federal, donde tienes que seguir normas muy estrictas y después, bueno, con aduanas pues fue otro mundo también desde esa perspectiva. Entonces me he sentido muy privilegiada de los trabajos que he tenido porque creo que he entrado en lugares donde muchas personas pues no. Oye, qué padre trabajo, qué padre. Nunca había pensado, o sea, sí uno lo ve cuando estás sentado en el avión, ¿no? Las personas que están guiando al avión, pero nunca había pensado
pues la logística que hay detrás de eso. Pero qué padre trabajo. Yo siempre digo que ellos tienen que tener un nivel de precisión tal. O sea, cuando hablamos de control de trabajo, híjole, para mí el ambiente aeroportuario es de los más estresantes, sí, porque claro, es un reloj suizo. Wow. Interesante. Vamos a hablar hay que hacer un capítulo especial del trabajo. El trabajo en los aeropuertos. Oye, Yunei, pues entrando ya de lleno al tema, yo decía en la introducción, el tema de la salud mental siempre ha sido importante, nada más que no hablábamos de eso. Ha sido importante, digo, porque lo vivimos, ¿no? Pero no porque lo hablamos. ¿Qué vínculo tiene o cuál es la relación directa entre la salud mental y el trabajo? Fíjate que es una pregunta que me parece muy interesante porque todavía pensamos que es un elemento externo, ¿no?, a la condición de trabajo. Y un poco sería como preguntar, ¿qué tendría que ver la salud física o el cuerpo humano en el trabajo? Y pues pues si no vamos armados con eso, no tenemos cómo hacer frente, ¿no?, a las necesidades y peticiones cotidianas y los retos que implique un trabajo. Entonces la relación es íntima, ¿no? Porque es decir, no es que podamos tener un auxiliar o un aditamento que nos pongamos así de me voy a poner en off para funcionar en el trabajo, ¿no? La salud mental es inherente a nuestra persona y es parte de lo que nos va a ayudar a dar respuesta a las situaciones que tenemos que enfrentar en el día a día, en el trabajo y en la vida misma, ¿no? Claro. Entonces es, pues digamos, uno de los pilares que nos va a sostener para dar respuesta a todas las peticiones y demandas laborales. Claro, ¿no? Sí, porque si estás enfermo no vas a trabajar, ¿no? O sea, claro, relacionándolo con lo que decías de la importancia de la salud física. O sea, si estás enfermo pides una incapacidad o pides permiso, no vas. Pero no pides incapacidad porque estás en un nivel alto de estrés, claro, que no te permite ser funcional, ¿no? O sea, no hemos llegado a ese nivel. No, sin embargo, por ejemplo, si estás altamente estresado, lo más probable que suceda es que te venga una diarrea, sí, o claro, te estriñas o te duele la cabeza y te enfermes, ¿no? Sí, sí. Esa máxima de lo que la boca calla, el cuerpo lo dice. Exacto, ¿no? O sea, somatizamos al final de cuentas porque también creo que se ha malentendido la salud mental como algo etéreo, como algo que está en el pensamiento y es como una nube, ¿no? Como que no se aterriza en un cuerpo y la salud mental está intrínsecamente relacionada con el cuerpo físico, es decir, la mente tiene materia, ¿no? O sea, no es solamente piensa, ahora está muy de moda esto de visualiza y hay una frase que dicen mucho, ¿no? Así como que lo visualices y casi lo pidas al universo y te es dado, ¿no? La salud mental no es tanto así. Sí, claro. Es decir, necesita esta movilidad corporal, nutrición específica si tenemos condiciones especiales. Necesitamos eso también se ejercita y tiene como su propia línea de trabajo. Entonces, yo creo que a lo mejor hoy no levantamos la mano para decir me siento triste y no voy a trabajar, pero sí buscamos como pretextos, ¿no? Lo que llamábamos antes pretextos en mi época de Godín, ¿no? Sí, cuando claro, yo iba a trabajar, que a mí me daba mucho, por ejemplo, el lunes como mucha pesadez regresar, sobre todo cuando el trabajo es extenuante, ya empieza a tener burnout, los lunes son los preferidos desde para el todos. Domingo a la noche, ya ¿no? empiezas a tener ansiedad para presentarte al trabajo, ¿no? Porque es un síntoma, ¿no? Es un síntoma. Entonces, antes no tenías forma de decir, pues tengo burnout. Sí, claro. Ahora ya podemos medio decirlo, ya se está abriendo camino, pero decías, pues no voy a trabajar y a veces pagabas implicaciones como pues que me descuenten el día, no tengo fuerza vital para ir, ¿no? Sí. Oye, o sea, este tema de pronto un trabajador que está pues bajo de desempeño, que lo vemos muy irritable, o sea, a veces es un tema más de la salud mental, ¿no? Claro, es que, a ver, creo que estamos rompiendo un paradigma importantísimo. Yo creo que todavía nosotros, bueno, Gerardo es mucho más joven, ¿no? Sí. Es el baby. No saquen cuentas, por favor. Del equipo. Pero yo creo que tanto Felipe, ¿no? Y como yo, nos tocó una época donde no tenías chance de rendirte, ¿no? Y no es que ahora podamos hacerlo abiertamente y que se trate de que todos nos rindamos, pero espacio para estos temas no había. O sea, era como un signo de debilidad y en el mundo de la competencia laboral, enfermarte, yo les puedo contar así de estas anécdotas
que cuando trabajé en gobierno, yo cumplí un récord de 2 años sin vacaciones, porque era de yo tengo que crecer, porque no había posibilidad, claro. Ustedes pregúntenme cuando renuncié, en qué condiciones renuncié, claro. ¿no? Sí, es que esa es la cosa. En una escalada de burnout, de intolerancia, donde ya contestas de mala gana, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una escena que a mí me recuerdan mucho compañeros que estuvieron conmigo en esa época, que una vez salí de una junta pateando cajas, o sea, de la frustración, fui a mi lugar y pateé las cajas que tenía yo ahí abajo, ¿no? O sea, obviamente no me puse violenta con nadie, pero... Lo bueno es que había cajas. Sí, exacto, ¿no? Oye, son esas veces que te vas a la fiesta y al día siguiente te están recordando lo que hiciste. Y el estigma, ¿no? Es que yo no he pateado cajas cuando se estresa. Bueno, pero a ver, cumplí 72 horas trabajando sin salir de la oficina. Claro. Uf. Entonces, pues aventar cajas creo que fue el síntoma más sano, ¿no? Era necesario tener. Y a partir de ahí creo que me empiezan a interesar mucho estos temas como psicóloga, ¿no? Sí, claro. Qué interesante. Oye, Jun, y cuando hablamos de salud mental en el trabajo, ya lo mencionas bien, el tema del burnout, el estrés laboral, pero ¿es solo eso? O sea, ¿qué más? Pues justo, creo que gracias a que, gracias y lamentablemente que somos el país con más estrés laboral en el mundo, ¿no? Creo que se ha puesto un énfasis en asomarse qué hay detrás de eso, ¿no? O sea, digamos, el estrés laboral, el burnout, es la punta del iceberg, pero debajo de eso hay condiciones genéticas predeterminadas, condiciones propias inherentes a cada persona, situaciones de su contexto, ¿no? Sus situaciones socioeconómicas, políticas, sociales en general, que determinan un contexto psicológico individual, ¿no? Claro. Y por ende social. ¿Qué pasó? Que con la pandemia todos compartimos un contexto crítico, pero eso detonó lo que estaba pendiente previo, ¿no? En México la gente no está acostumbrada a ir al psicólogo porque por 2 cosas. Sí por estigma, pero también es un tema de privilegio, porque acceder a una consulta de calidad es muy caro, ¿no? Es caro. No es fácil. Si nosotros hacemos una comparativa de cuántos médicos generales hay en una institución pública versus psicólogos, el psicólogo no se da abasto. Es como las cuestiones ya de alta especialidad bajan en nivel de posibilidad para dar atención a la población en general. Ahora, si nos vamos a eso, también en México falta mucha regulación en materia no solamente de salud mental, sino de la formación profesional de la salud mental. Claro. Porque ahora todo mundo parece que puede atender situaciones emocionales. Y yo no digo que haya, digamos, como temas que se puedan abordar multifactorialmente, pero el tema del diagnóstico es crucial, porque no podemos estar jugando, se tratan de vidas. O sea, no es lo mismo. A ver, el otro día salía una publicación que hablaba de las compras compulsivas en diciembre. Y yo decía, a ver, sí, pero no es lo mismo alguien que compra compulsivamente porque tiene una depresión, porque tiene un tema de autoestima, porque tiene un tema de bipolaridad, porque tiene un tema de trastorno límite de la personalidad o porque tiene hiperactividad, porque, digamos, es un TDA, ¿no? El contenido y el motivo de por qué ese síntoma sale es distinto. Y eso no lo puede hacer, digamos, como el coach de vida, que podrán tener mucha aproximación a entender ciertas cuestiones. Se necesita, pues ahí sí, una revisión profunda psicológica y a veces psiquiátrica, que los psiquiatras son nuestros aliados en esto, ¿no? De ahí la importancia en la tabla de enfermedades, pues por primera vez se reconocen trastornos mentales, ¿no? Pero no es que el hecho de que estén ahí no significa que todo el mundo puede decir, tengo, ¿no? Requiere un diagnóstico previo. Que creo que ese es el punto álgido en el que estamos, ¿no? Si bien sabemos que ya tenemos normatividad como muy específica en México, afortunadamente, a veces pensamos que afuera el mundo sucede muy distinto y está 3 millones de veces mejor, ¿no? Yo que tengo la oportunidad de trabajar a nivel internacional, les puedo decir que México en normatividad ha dado pasos interesantes y positivos, pero donde tenemos nosotros y tenemos muchos otros países, temas es en el tema diagnóstico, porque requiere un rigor, porque tenemos que ponernos de acuerdo entre profesionales de la salud y porque tenemos que hacer labores de investigación y de evaluación. Yo no puedo, imagínense, a veces un diagnóstico a mí me toma en conjunto con el psiquiatra hasta 2-3 años, porque no es tan evidente. Sí, ¿no? claro. Pero va uno viendo los efectos, va viendo uno los recursos del paciente. Y esos son con los que se va a enfrentar a su vida cotidiana. Y en la práctica, el hecho de que yo me sienta estresado no necesariamente significa que clínicamente estoy estresado. O sí, pero puede ser derivado sí por un burnout,
¿no? Como tal. O puede ser a lo mejor porque no estás atendiendo alguna situación que no sabes ni que tienes, Claro, ¿no? claro. Hay muchísima incidencia, por ejemplo, y lo voy a abrir, ¿no? Yo tengo un TDA con mucha hiperactividad, ¿no? Y entonces si yo no estoy focalizada o me puede costar mucho trabajo encontrar el foco, o si algo me interesa es que a mí el mundo me pasa encima y no me entero, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces no están dando los consultores talleres para que dejes de procrastinar? Sí, claro. Cuando el tema de procrastinación tiene un antecedente clínico, Sí, claro. que con un medicamento, ¿no? Bien dado y bien dosificado, dejas de estar pagando talleres y talleres para dejar de procrastinar y de hacer buena planeación cuando es un tema bioquímico. Sí, claro. Que claro, con psicoterapia ayuda, ¿no? También la química biológica no va a hacerlo todo, por eso es que se interviene interdisciplinariamente. Oye, y mencionabas algo que se me hace muy interesante de todos los factores que inciden en una persona para desarrollar pues riesgos de salud mental, ¿no? Estamos muy involucrados tal vez en el tema de que el trabajo. Pero para empezar, si tienes que trasladarte y tardarte 3 horas de ida, 3 horas de regreso, te pueden asaltar en la combi, puedes llegar tarde y te van a descontar y justo es algo que está fuera de tu control. Tienes problemas en el hogar, diferentes situaciones, violencia, todos esos elementos externos que antes no podías traer al trabajo, ¿no? Hoy está reconocido que son parte de estos factores, ¿no? Y me gustaría llevarlo a precisamente el tema de la NOM 035, porque es un instrumento, uno de los que tú decías, ¿no? De que México está muy avanzada en ese sentido, pero la NOM 035 genera ese ruido, a veces un ruido más innecesario de lo que debiera ser, porque se crearon muchas soluciones milagrosas en torno a esta NOM. Y era como, pues, le ofrecemos yoga a nuestros trabajadores. Cuánticos, ¿no? Sí, o sea, el enneagrama. Era una cantidad y a nosotros nos llegan una cantidad de correos en esa época de, no, ejercicio para no sé qué, ofrecemos técnicas de 10 minutos de ejercicio. Y entonces se va creando toda una industria, ¿no? Pero, si tuviéramos que desnudar ese tema de la NOM 035 a la parte del sentido original que tiene, ¿para qué nos sirve para determinar estos factores de riesgo? Bueno, aquí es súper importante esto que dices, Felipe. Yo creo que tenemos este gran instrumento, ¿no? Que es una normativa que trae sus propios instrumentos y que responde a una agenda pública internacional que tiene que ver a todo el mundo nos está cargando el payaso, literal, ¿no? En materia de afectación psicosocial, ¿no? Que ese es el tema fundante de esto. Y perdón que te interrumpa, para las personas que nos escuchan, que no son mexicanas, nos está cargando el payaso significa que nos está yendo muy mal. Exacto, es algo no muy positivo, ¿no? No es como que un payaso literalmente nos lleve, ¿no? Al juego de diversiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues viene este instrumento donde te dice, a ver, ¿qué tenemos que hacer? La norma no llega al tema de salud mental. ¿A dónde llega? Hay que identificar si el trabajador está expuesto a factores de origen psicosocial, ¿no? Porque en México, por lo menos, ya tenemos mucha normativa para saber si el trabajador está expuesto a contaminación auditiva, claro, ¿no? A contaminación química. Todo eso tiene normativas. Pero este tema de decir, la persona tiene exceso de carga de trabajo, tiene un mal liderazgo que le puede estar afectando, tiene jornadas de trabajo extenuantes, no puede atender temas personales, porque antes más bien como que teníamos que hacer una cuestión cuasi esquizofrénica de escindirnos y decir, mi vida personal está afuera de la puerta, pero la realidad es que siempre la llevamos, ¿no? Sí. O sea, es decir, esa división es imposible en realidad. De hecho, eso enfermó mucho a las generaciones pasadas que no tienen como esta apertura de hablar de temas de salud mental y se volvió un tema tabú. Ahora que ya hablamos, bueno, pues es importante ponerlo en la mesa. Entonces, ¿hasta dónde llega la NOM? La NOM llega a identificar estos factores y el nivel de exposición que pueda o no tener un trabajador. ¿Qué sucede ahí? Esto siempre lo he dicho. Eso no quiere decir que solo las personas que estén expuestas a estos factores de riesgo puedan ser las que tengan afectaciones en salud mental. Gerardo fue testigo de un estudio que hice donde justo lo que detectábamos en este estudio es que por lo menos un 30% de las personas que no habían salido con exposición a riesgos psicosociales cuando yo corro una evaluación clínica, psicológico-médica, pues salen con afectación mental importante, ¿no? O sea, sí, claro, a nivel de afectación, porque este es un solo factor que puede pegarle a la salud mental,
pero no es el único, ¿no? Lo que decía, hay prevalencias, hay preexistencias, hay situaciones que a lo mejor no están asociadas con estos 7 grandes factores de riesgo psicosocial que incluye la norma, pero pues sí con otros, ¿no? Digo, en ese sentido hemos avanzado, pero la norma no determina si tienes afectación o no en salud mental. Solo llega al punto de decir, estás expuesto a factores de riesgo psicosocial, ¿qué grado? Y hay cosas que hacer posterior y ahí es donde entra después ya la tabla de enfermedades, una valoración clínica que es así se tiene que hacer. No se tiene solo que hacer ejercicio, no se tiene que hacer solo meditación. Lo indica muy bien en los niveles altos y muy altos por violencia laboral, por, en términos generales, factor de riesgo psicosocial, es decir, la calificación global y o presencia de acontecimiento traumático severo, debe haber un seguimiento clínico, médico, psicológico o psiquiátrico. Y ahora con este tema de la tabla, ¿se cierra ese círculo? O sea, ya una vez que sales, o sea, recursos humanos, al identificar eso en un cuestionario, ¿podría derivarte a un servicio médico relacionado? Sí, de hecho, justo creo que por eso el IMSS también saca este programa del ELSA, ¿no? Porque pues de repente me están mandando todo esto, que son muchos trabajadores. Sabemos que en México, digamos, sí, los niveles de afectación, si bien no salimos en rojo, naranja, todas las empresas, pero pues sí hay gente, ¿no? Que está saliendo con afectaciones importantes. Y eso, si tú lo derivabas antes al IMSS, pues era muy complicado porque el psiquiatra, el médico, pues probablemente no tenga el recurso institucional para darle seguimiento, ¿no? Entonces se crea un poco como este sistema del ELSA para dotar, ¿no? Como de asesorías. Surgen consultoras, ¿no? Que efectivamente buscan desde un posicionamiento muy ético darle continuidad, decir, vamos a valorar clínicamente y de aquí descartar, porque también sucede que tenemos una comprensión lectora bajita, eso tenemos que ponerlo en la mesa, que el trabajador luego no entiende bien las preguntas y salen falsos positivos, digamos, ¿no? Que ya cuando haces la entrevista voz a voz, yo he hecho entrevistas de cerrar esta brecha en la sierra, por ejemplo, de Oaxaca, donde hablando con las personas te das cuenta que no hay una afectación, sino que es un tema de comprensión lectora. Entonces, la importancia de no dejárselo todo a la automatización y permitir este abordaje, ¿no? Una vez que tienes estos resultados, pues de validación también de los mismos y de seguimiento. Porque aparte yo, si me permites, o sea, el tema del diagnóstico, ¿no? Que tiene la norma 035, o sea, determina mucho, digamos, los pasos a seguir. O sea, si no tienes un diagnóstico adecuado, pues eso explica por qué muchas veces los planes de intervención pues tampoco están funcionando, ¿no? Claro, porque se buscan planes de intervención súper globales y eso, la mayoría de las compañías, yo estoy presidiendo a partir de este año un comité de salud mental de diferentes organizaciones. Son más de 200 organizaciones y quienes han aceptado la convocatoria son alrededor de 30 a 35. Grandes todas. Todas tienen grandes programas de bienestar, de wellness. Claro, claro. Pero justo donde nosotros estamos buscando incidir es en dotar. Muchas empresas, por ejemplo, ya tienen el área de medicina ocupacional, ya hay un médico, pero el médico se ve rebasado. Dice, es que yo a veces no puedo atender la crisis de ansiedad, el ataque de pánico específico, la depresión profunda. Y perdón, pero la meditación, la caminata, el nutriólogo no puede hacer mucho por eso. Ayudará como parte del tratamiento secundario, pero de primera intervención necesitamos entrar e incidir desde otro lugar. Porque, a ver, hablamos mucho de las cargas de trabajo, pero también tenemos que entender que la infracarga laboral también genera las mismas condiciones. Es decir, si un trabajo, o sea, el estrés laboral se da tanto porque yo no tengo recursos para afrontar, pero porque también la actividad puede ser poco retadora. Claro. ¿no? Sí, ¿no? Y eso qué interesante, no había pensado en eso. Entonces, como que nos estamos yendo solamente al exceso de horas, pero también la infracarga. O sea, cierto nivel de estrés es sano. Tenemos que tenerlo, porque también si nos vamos... O sea, en todas las áreas de nuestra vida necesitamos enfrentar cierto nivel de estrés para poder realizar cambios, enfrentar desafíos, ¿no? Por ejemplo, si se nos cae una pared, pues tengo que tener capacidad de respuesta. Si estoy ¿no? tan en cero, ¿no? De estrés, ya no tengo posibilidad de responder ante un peligro inminente, ¿no? Claro. Eso es lo que no tenemos que perder de vista, que nosotros, es cuando me dicen, Yuna, tenemos que eliminar al 100 la violencia. A ver, la violencia como tal es un concepto que es inherente al ser humano. Hay que buscarle formas en el arte, en el juego, en el alto rendimiento, sin lastimar a nadie, pero eliminar por completo emociones, estrés, violencia, pues es parte de nuestra
constitución humana, ¿no? Entonces, Acabas de decir una palabra que yo en lo personal he venido meditando mucho en esa palabra estos últimos meses, en el tema de las emociones. uh-huh. Porque, para empezar, ni nosotros mismos estamos conscientes de nuestras emociones, ¿no? Confundimos culpa con vergüenza, ¿no? A veces sentimos que estamos avergonzados, pero realmente sentimos culpa o viceversa, etcétera, ¿no? Diferentes emociones. Y a veces queremos que la organización esté más pendiente de mis emociones que yo mismo, ¿no? ¿Y cómo entra entonces el tema del autocuidado en todo ese tema de salud mental, ¿no? Claro, es que esa es la base, Felipe. Qué importante lo que dices. Yo siempre he dicho, somos analfabetas emocionales, ¿no? Es decir, conocemos los colores primarios emocionales, enojo, tristeza, felicidad, y de ahí no nos movemos, ¿no? Cuando tenemos una gama, hay muchos modelos conceptuales que de hecho se han puesto de moda últimamente, donde puedes ver estas gamas como los círculos de color, ¿no? Que te dan todas las tonalidades, pues así de emociones. Sí, claro. Claro, tenemos que tocar base nosotros con nosotros mismos. No puede haber organización, institución de salud si yo no aprendo a conocer lo que me pasa, sí, claro, y entender que el mundo no tiene por qué tolerarme como soy. O sea, que hay una parte que sí tiene que ver con nosotros y con el ímpetu que uno ponga en autoconocerse, autocuidarse y todos los autos, ¿no? Es autodescubrirse también. Sí, claro. O sea, sí requiere, la base es el trabajo. No hay salud global, social, si no arranca uno por cuestionarse si uno estará bien de entrada. Sí, claro, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Oye, y solo para no dejar de lado esta parte y vamos justo con el dato detrás del dato. Hay un dato que nos llama mucho la atención. El año pasado la Organización Internacional del Trabajo menciona, ¿no? O más bien en su informe, evidencia que el factor ocupacional que más incide en decesos son las jornadas de trabajo, ¿no? Y es curioso porque, digo, cuando hablamos de decesos en el espacio de trabajo, pues podríamos bien pensar en pues, personas que están en actividades de alto riesgo, ¿no? Pero el tema de las jornadas, que es el primer factor, creo que nos dice mucho, ¿no? O sea, ¿cómo afecta la jornada de trabajo? O sea, ¿cómo afectan los tiempos de trabajo en el tema de salud mental? Claro, vamos al punto, ¿no? Como yo siempre lo pongo en esta escalada, ¿no? Cuando llegamos en un tema de burnout, el burnout, lo tengo que decir, es una enfermedad crónica, no es aguda. Nadie cae en burnout de un día a otro. Claro. Se construye y generalmente se construye con personas de alto rendimiento y de alta adherencia a su trabajo. Son las personas que se ponen más la camiseta, empiezan con un alto entusiasmo y en el camino, entre la decepción, digamos, como organizacional o las exigencias, porque en México tenemos una muy mala práctica que es al trabajador destacado lo premias con 3 cargas de trabajo adicional, ¿no? Entonces, justo alguien que te podría dar como alto rendimiento, pues al cabo, ¿no? Lo de quemas, algunos tiempos, pues lo truenas, por muy buen elemento que sea. Sí, claro. Entonces, ahora, eso en el pico más alto, donde ya es visible toda esta afectación, pero cuando esto se sostiene por mucho tiempo, pues claro que hay un vaciamiento del sentido de vida. Entonces, ahí el riesgo es claramente el suicidio, ¿no? Claro. Como un tema directo. Pero, ¿qué pasa con las altas jornadas de trabajo? Pues que te vuelves persona sedentaria, que no tiene tiempo para hacer ejercicio, que no come a sus horas, que no come bien. Entonces, todos los problemas cardíacos, digamos, de insuficiencia renal, pues también se van a activar. Es decir, por eso siempre digo, la salud mental no está divorciada de la salud física, porque van de la mano. O sea, no puedes tú estar bien mentalmente y físicamente, ¿no? Sí, claro. Van de la mano, son de hecho pues como esta cadena de ADN, ¿no? Sí, porque es interesante el dato en este reporte de la OIT que hizo en conjunto con la Organización Mundial de Salud. Hablan de, o sea, no es que la gente muere por trabajar mucho, es pues los problemas que genera esta sobrecarga laboral en su cuerpo, como problemas cardiovasculares, etcétera, ¿no? Es correcto. Entonces la gente en su cuerpo a nivel físico empieza a manifestar los efectos de esta jornada, ¿no? Y que hay personas que son, por ejemplo, sanas. Está este síndrome que en México no se ve tanto, pero en Japón sí, que es el de Karoshi, sí, ¿no? Sí. Infarto fulminante, sí, ¿no? Claro. De gente que no tiene afectaciones, digamos, visibles físicas ni condiciones crónicas, ¿no? Sí. Entonces, pues creo que es importante entender
que van de la mano. Sí, oye, y súper interesante, ya lamentablemente estamos llegando al final, se nos pasó súper rápido el tiempo. Al escucharte, en mi mente se reprodujeron 2 imágenes. Yo soy muy fan de las series de televisión y recordaba hay una serie de Apple TV que se llama Severance, que esa es quirúrgicamente hacen un proceso para separar la mente, ¿no? Y que haya una parte de la mente funciona en el trabajo y la otra funciona en la vida. Y al final, pues no les voy a contar la historia, pero muestra toda lo que implica el hecho de separar, si se puede o no separar esa parte. Y la otra que es totalmente opuesto es la entrega o la segunda película de Intensamente de Pixar. Ah, sí. Porque, o sea, hasta ahora solo tenemos el tráiler, ¿no? Pero es bien interesante porque era lo que decías tú, los colores primarios de las emociones y las mismas emociones no saben qué hacer cuando llega una nueva que es la ansiedad, ¿no? Porque la protagonista ya es adolescente, ya es joven, entonces ya empieza a experimentar la ansiedad. Entonces es como entra esa emoción en juego y ahora qué hacemos todas las demás, ¿no? Es bien interesante esas cosas y es una forma muy gráfica de lo que tú contabas y iba reproduciendo en mi mente. Oye, Yunue, y antes de terminar, bueno, pues ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo. ¿Qué anécdota recuerdas de tu vida laboral que te haya marcado para bien o para mal? Híjole. Una nada más. Yo trabajé mucho tiempo en seguridad nacional, en una época muy complicada en el país. Y el tener que cuidarte todo el tiempo, ¿no? De subirte a los aviones y que te escoltara la Marina y el ejército. Ahí yo decía, es que es imposible no llevarte estas preocupaciones, ¿no? Digamos como sí, claro, a la vida personal. Entonces, pues nada, yo creo que a mí eso me marca y en alguna ocasión, claro que me tuve que disfrazar, digamos, ¿no? Bajando de un avión, porque pues de ese momento crucial donde no sabes si es lo oficial o lo no oficial lo que te está buscando, ¿no? Claro. Y pues me acuerdo que me tuve que cambiar en el baño de manera inmediata y desde ahí soy una apasionada de verdad de la psicología. Creo que lo que se puede hacer como psicólogos desde cualquier ámbito en el que puedas colaborar para una organización laboral, clínica, investigación, pues sirve mucho, ¿no? Es decir, el poder abrirnos estos espacios. Entonces, bueno, pues yo a veces como psicóloga me he sentido como Mata Hari, ¿no? A veces me he sentido como investigadora de series y otras veces pues muy en mi papel clínico de divulgación y pues eso, yo creo que esa es de las anécdotas, a lo mejor no tan curiosas, pero sí que me marcan, ¿no? Claro. Es decir, la flexibilidad que tenemos que tener. Pero aparte refleja justo y lo que mencionaba Felipe, o sea, cómo y durante muchos años, ¿no? A las generaciones que me anteceden, que a las generaciones anteriores, o sea, como este tema de es que no puedes mezclar las cosas, es que no puedes llevarte el trabajo a la casa, no puedes llevarte la casa al trabajo y al final hay trabajos donde es imposible, ¿no? En la vida laboral es imposible, ¿no? No mezclarla. Así que, pues, muchas gracias por compartirlo, Jun. Pues, nos vamos, Felipe. Sí, Jun, pues muchas gracias por estar con nosotros. Fue un deleite para nosotros escucharte. No sé si nos quieras compartir las redes sociales en las que la gente te puede encontrar, cómo te encuentran en LinkedIn, para que los que estén interesados en seguir tu trabajo. De hecho, sí, pues LinkedIn es mi red social por excelencia. Me encuentran como Yunue Cárdenas, ahí estoy siempre tratando de postear lo más seguido. No diario nos sale la mejor flor de nuestro jardín, pero trato de publicar. Cuando publico lo hago con mucha conciencia de lo que quiero transmitirles. Me encuentran en LinkedIn y pues un placer de verdad compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, Jun. Y pues sigan a Yunue en LinkedIn, sigan el Coffee Break y sigan los podcasts del Economista. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. El Coffee Break. El Economista, podcast.